Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, Susy Crochet. Espero que este canal les guste y que los motive a suscribirse. Recuerden que es totalmente gratis. La mayoría del tiempo en mis videos aparecen subtítulos, que son las letritas que les aparece aquí abajo. Nada más quiero comentarles que de este lado pueden apagarlas, eso lo manejan ustedes desde su cuenta. Entonces aquí hay un cuadrito que dice CC, ustedes le presionan a ese cuadrito y automáticamente se les va a estar quitando. Espero que esa información les ayude mucho a todas esas personitas que siempre me comentan que cómo se apagan o que no les deja ver. Vamos a salirnos un poquito de la rutina que siempre les subo, que son puntadas la mayoría de las veces, y en esta ocasión vamos a estar creando un proyecto muy divertido que les va a encantar, yo lo sé. Entonces voy a utilizar mi gancho de 4 milímetros y voy a estar utilizando esta lana. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan ahí en casita, cualquier color. Yo voy a comenzar con este. Hacemos un anillo mágico de la manera que ustedes lo sepan hacer. Yo lo hago de esta manera, lo formo así como en una X. Por la parte de abajo introduzco el gancho y jalo la hebra de encima, así, y luego aquí voy a hacer una cadenita. Ahora sí voy a quitar mis dedos y voy a estar haciendo dos cadenitas más, una y dos. Estas tres cadenas ya me cuentan como un punto alto. Tomo la lazada dentro del anillo, voy a estar tejiendo un punto alto, 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos las últimas 2. Tenemos aquí 2 puntos altos, continuamos trabajando otro punto alto, tenemos 3 y vamos a continuar de esta manera hasta tener un total de 15 puntos altos contando las 3 cadenitas. Aquí tengo 4. Listo, ya tengo aquí mis 15 puntos altos. Ahora voy a estar cerrando no en las 3 cadenitas, sino en el primer punto. Ya al final vamos a trabajar también ahí para tener nuestros puntos correctos, para no saltarnos ninguno. Entonces aquí deslizamos y en mi caso voy a estar trabajando con otro color, así que voy a hacer una cadena y voy a estar cortando. Aquí donde corté voy a estar uniendo mi color, pasamos por este lado y aquí voy a estar tejiendo mis 3 cadenitas, que ya me va a equivaler a un punto alto. Entonces tejemos aquí 1, 2 y 3. En ese mismo punto introducimos y sacamos y cerramos 2 y los últimos 2. Tenemos un aumento de punto alto, quiere decir que 2 puntos en un solo punto. Lazada en el siguiente punto, aquí estoy aprovechando para perder mis hebras. Entonces aquí voy a tejer otros 2 puntos altos. Aquí tenemos 1, en el mismo punto vamos a tejer el número 2. Nos pasamos al siguiente punto y volvemos a repetir. Nos vamos a ir trabajando un aumento en cada punto, teniendo al final 30 puntos altos. Listo, llegué aquí al final y tengo mis 30 puntos altos. Vamos a estar deslizando aquí en el primer punto, igual ahorita no lo estamos saltando, pero ya al final vamos a trabajar así para nunca saltarnos uno. Entonces aquí deslizamos y ahí está, levantamos una cadena, tomamos lazada y dentro del mismo punto vamos a hacer un medio punto alto, 3 pestañas, 1, 2 y 3, lazada y cerramos. Esto es un medio punto alto para explicándoles a las personas que van comenzando. Entonces tenemos un medio punto alto, lazada. En el siguiente punto vamos a estar trabajando 2 puntos altos. Entonces aquí tenemos 1 y en el mismo repetimos el segundo. Tenemos un aumento de punto alto. Para el siguiente punto tomamos doble lazada y vamos a trabajar punto doble alto. Tenemos 4 pestañas, cerramos 2, cerramos 2 y cerramos las últimas 2. Tenemos un punto doble alto, doble lazada, en el mismo punto introducimos y sacamos 4 pestañas, cerramos 2, 3 pestañas, cerramos 2 y las últimas 2. Ahora lazada en el siguiente punto, otro aumento de punto alto normal, nada más de una lazada y punto alto. En el siguiente un medio punto alto, estamos repitiendo lo mismo, ahí está. Y en el siguiente punto un punto
deslizado. Y volvemos a repetir. En el siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente punto, 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente punto, doble lazada y tejemos 2 puntos doble alto. Tenemos 1 y 2. En el siguiente punto repetimos aumento de punto alto normal. En el siguiente, medio punto alto. Y en el siguiente, punto deslizado. Entonces así nos vamos a ir trabajando todo alrededor. Llegué aquí al final. Ya se va viendo la forma. Coméntenme aquí abajo si a este punto ustedes ya saben qué es lo que vamos a estar tejiendo. También me encantaría que me dejen saber de qué país o ciudad me están viendo. Vean, entonces aquí tengo mi medio punto alto. Me toca hacer mi punto deslizado y lo voy a estar haciendo en este punto que nos habíamos saltado. Aquí deslizamos. Y así tenemos terminada la vuelta número 3. Para la siguiente vuelta vamos a levantar una cadenita y vamos a estar haciendo en el siguiente punto un medio punto alto, 3 pestañas y cerramos. En el siguiente punto un punto alto. Y en los siguientes 4 puntos vamos a estar creando un aumento de punto alto. Recuerden que son 2 puntos en ese mismo punto. Entonces aquí tenemos el primer aumento y vamos a tejer 3 aumentos más. Tengo el segundo. El tercero. Y el cuarto. En el siguiente punto hacemos nuestro punto alto solo. En el siguiente punto nuestro medio punto alto. Y aquí en este punto deslizado, vean, es este que está aquí. Ahí vamos a estar haciendo nuestro punto deslizado también. Y aquí quedó. ¿Ven? Esto se va a estar repitiendo. En el siguiente punto nuestro medio punto alto y luego en el siguiente un punto alto. En los siguientes 4 nuestro aumento de punto alto. Una vez que tengamos nuestros 4 aumentos de punto alto, perdón, vamos a repetir nuestro punto alto, nuestro medio punto alto y nuestro punto deslizado. Y de esta manera nos vamos a ir trabajando toda la vuelta. Llegué aquí al final, llevamos algo así, vean. Entonces aquí yo ya tengo mi medio punto alto. Voy a estar haciendo mi punto deslizado aquí en este punto. Así. Voy a levantar una cadena y voy a estar cortando. Entonces yo cambié a mi gancho de 3 milímetros porque este hilo es más delgadito. Y voy a estar uniendo aquí en el medio punto alto. Aquí donde voy a estar trabajando. Pues introducimos de este lado y vamos a hacer una cadenita. Así. En este mismo punto voy a estar tejiendo un punto bajo. Voy a aprovechar para perder esta hebra, se me iba a olvidar. Entonces aquí vamos a hacer nuestro punto bajo. Así. En el siguiente punto repetimos, escondiendo las hebras, voy a tejer mi punto bajo. En el siguiente punto, nuevamente, mi punto bajo. En el siguiente, punto bajo. En total debemos de tener 12 puntos bajos. Listo, amigos y amigas, aquí ya tengo mis 12 puntos bajos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nos vamos a venir a esta primera vuelta, aquí, a la amarilla en mi caso, y vamos a introducir aquí justo derechito, derechito, así, en el punto que les marque. Entonces a mí me marca aquí, aquí vamos a introducir,
vamos a pescar la hebra, la traemos hacia enfrente y vamos a jalar que quede al ras, a la altura, así. Después hebra y cerramos. Estamos haciendo un punto bajo alargado y nos va a quedar esta hebrita así. Este punto bajo era para este punto deslizado, entonces vamos a comenzar a trabajar aquí en el medio punto alto. Ahí vamos a tejer nuestro punto bajo y nuevamente vamos a tejer 12 puntos bajos. Listo, tengo mis 12 puntos bajos. No estamos contando este alargado que tejimos, ok, sin contar este yo ya tengo mis 12 y volvemos a repetir, pero en este caso les voy a decir, nos vamos a saltar, por ejemplo aquí este aumento 1, 2 y en el tercer aumento es donde vamos a estar tejiendo este punto bajo alargado. Entonces aquí vamos a contar, aquí está un aumento, si se fijan, 2 puntos en el mismo punto, entonces aquí nos saltamos 1, nos saltamos 2 y en este vamos a tejer nuestro punto bajo alargado. Entonces vamos a venirnos aquí, tomamos la hebra, sacamos, mucho cuidado, y jalamos. Es importante jalar para que esto no nos quede muy dobladito y hacemos nuestro punto bajo. ¿Se fijan? Nos vamos al medio punto alto y hacemos nuestro punto bajo, así. Entonces nos vamos a ir trabajando de esta manera todo alrededor. Vean, aquí yo ya terminé mi flor, pero espérense que no va a ser nada más una flor. Esto lo vamos a estar formando en una cosita bien preciosa. Vean, entonces se ve así. Vamos a estar creando 2 iguales. Ven, yo aquí tengo ya una parte que ya le hice aquí esta tirita. Las dos se van a estar tejiendo de la misma manera, ¿ok? De la misma manera que tejimos esto, van a estar creando este. Y ya les voy a enseñar cómo es que vamos a hacer el cordoncito. En esta hice nada más 12 cadenitas y en esta la vamos a estar haciendo más larga. Entonces vamos a contar desde aquí, desde el punto bajo alargado a este punto bajo alargado, vamos a ir contando hasta que nos quede nada más 2 puntos para aquí, ¿ok? Entonces tenemos 14 puntos. Vamos a contar 6 hacia acá y 6 hacia acá, contando el punto alargado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en el número 7 vamos a introducir, aquí voy a jalar mi hebra hacia acá y voy a estar tejiendo un total de 30 o 35 cadenitas. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, listo, tengo mis 35 cadenas. Ahora vamos a deslizar en el siguiente punto, aquí deslizamos. Así, y de este van a hacer exactamente lo mismo, nada más que en vez de hacerle 35 van a hacerle 12 cadenitas. Sin cortar mi hebra voy a deslizar hasta llegar aquí a este punto bajo. Entonces aquí deslizamos, en el siguiente deslizamos, tienen que ser 6, tenemos 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a introducir nada más, ok, no vamos a deslizar, es el número 6 y vamos a venirnos de este lado, así, la parte de atrás de esta manera porque vamos a estar uniendo. Entonces aquí vamos a contar igual, 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6, que es el punto bajo, aquí vamos a unir así. Y vamos a deslizar ahora sí, ya vamos a tener unido. Nos pasamos al siguiente punto de aquí de enfrente y al siguiente punto de aquí de atrás. Y vamos a deslizar al siguiente punto de enfrente, al siguiente punto de atrás. Y repetimos, vamos a deslizar. El siguiente punto y el siguiente punto. Y deslizamos. En el siguiente y el de atrás deslizamos. Si se fijan, vamos a ir deslizando todo alrededor en cada uno de los puntos hasta llegar igual a este punto bajo de aquí. Aquí ya terminé, como pueden ver es una bolsita, nada más llegué hasta el punto bajo y hice mi punto deslizado, una cadena y corté, perdí mis hebras y vean qué bonita.
Entonces yo hice esta bolsita porque a mis niñas siempre les gusta traer sus moneditas. Cuando nos vamos a vender, pues ya saben que pues vendo mis vasos. Entonces ahí hay unas máquinas donde se les pueden echar las monedas y les dan cositas como tatuajes, calcamonías y cositas así. Entonces siempre les gusta traer sus moneditas y les hice estas bolsitas para que aquí las carguen. A mí la verdad me encantó. Esta florecita sirve como para hacer un cojín, obviamente más grande, con otro material más grueso, pero la verdad está muy práctica y muy bonita. ¿Ven? Así que espero que este video les haya gustado, que me regalen un like, por favor, eso ayuda muchísimo a mis videos y a mi canal para que crezca. Entonces, muchas gracias por haber estado conmigo en un video más, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y espero verlos aquí conmigo en un video nuevo, ¿ok? Entonces suscríbanse para que no se lo vayan a perder. Cuídense, bye.